Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde, aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat, luego de que las últimas dos citas me ausenté porque estuve de vacaciones. Pero lo interesante es que justo la porción de hoy, que se llama Mishpatim, se conecta íntimamente con lo que expliqué el video último en este canal, donde conecté la porción de la lectura de la Torá de hace 3 semanas con un tema muy controversial, pero que estoy estudiando profundamente y que creo que es uno de los temas más importantes que hay que entender, que es la posesión demoníaca. Y en la porción anterior de la Torá que leímos, encontré una conexión íntima con el primer motivo por el cual nos abrimos a que entren en nosotros entes que nos poseen. Y quiero recordarles que el primer motivo, de acuerdo también a un libro que estoy leyendo interesantísimo y muy profundo sobre el tema, un libro del padre Chad Ripperberg, que es un exorcista actual, es un sacerdote católico de los pocos que quedan que estudian seriamente el exorcismo y lo ejercen, y ha escrito varios libros que yo creo que son unas reliquias por la cantidad de sabiduría que hay dentro de ellos. Y el motivo número uno y el más importante es la idolatría y el ocultismo. Es decir, que idolatría y ocultismo van de la mano. No voy a ponerme a explicar de nuevo todo en este video. El que quiera entender por qué el ocultismo, por ejemplo, ir a que te lean el café, a que te lean las cartas del tarot, o tratar de canalizar con espíritus, con muertos, etcétera, todo eso es la primer puerta de entrada a ti para que entren en ti entes y te posean, y el resultado es que te arruinen la vida. Y luego de haber hecho el video anterior, muchísima gente me pidió que siga explicando los otros motivos, porque hay muchas puertas que se abren, que las abrimos nosotros, y de esa manera permitimos que entren en nosotros energías muy negativas que toman control sobre nuestra vida, aún sin que nos demos cuenta. Pero por eso mucha gente es infeliz, tiene muchos problemas, sufre mucho, y al fin y al cabo la escala es muy amplia, porque una posesión demoníaca no es solamente como cuando se ven las películas de exorcistas, que se ven cosas raras con monstruos y la cabeza de una persona dando vueltas. No, no es así. La escala va desde sentirse simplemente deprimidos, a no tener ninguna energía, hasta realmente tener problemas gravísimos como una posesión donde se ve que hay un ente poseyendo a una persona, pero esos son los casos extremos. Pero la posesión demoníaca está en todos nosotros en cierta medida, salvo en aquellos que hagan algo para irse liberando. Y de eso he hablado en los últimos videos, por eso les recomiendo verlos, porque yo creo que esto es de suma importancia para todos nosotros. Y quizás algunos se pregunten por qué yo estoy leyendo un libro de un sacerdote católico cuando en mi canal se habla de la Torá hebrea. Y bueno, yo quiero contarles que yo, estudiando la Torá profundamente ya hace muchos años, y sobre todo a través del análisis de la Cábala, que es el sistema para descifrar la Torá, el Antiguo Testamento, es un texto codificado que no se puede leer de forma literal. Y la Kabbalah es la que se ocupa de decodificarlo y extraer todos los secretos maravillosos y las perlas de sabiduría que hay dentro de este libro. Y yo tengo que admitir que luego de muchos años de estudiarlo, me tomó mucho llegar a entender por qué está tan prohibida la idolatría y sobre todo el ocultismo, porque todos nosotros durante nuestras vidas nos hemos tentado a ir a que nos lean las cartas o que un astrólogo nos haga el mapa astral, y ahí mucha gente se va a enojar conmigo porque todas estas cosas están súper de moda, pero están de moda también por motivos interesantes, y yo creo que el motivo principal es para hacer que la gente se abra a entes muy, muy negativos y así poder lograr muchas cosas en este mundo, porque personas que están poseídas por demonios van a tener una gran dificultad para ejercer su propia voluntad, van a tener un problema para poder empoderarse, para ejercer como entes divinos, que es lo que somos, lo cual quiere decir que tenemos un potencial infinito de poder tener unas vidas maravillosas, pero estos entes se van a ocupar de todo lo contrario.
Entonces, en la Torá hebrea, en el Antiguo Testamento, es donde se empieza a hablar presentándolo como un precepto, como una prohibición de las más severas. Y yo tengo que admitir que me tomó mucho tiempo entender con profundidad el porqué. Y yo no descarto poder estudiar de otras sabidurías, por ejemplo, leer un libro de un sacerdote exorcista que nos cuenta desde la historia de los ángeles caídos hasta todo lo que podemos querer saber y entender sobre una posesión demoníaca. Yo creo que es realmente un privilegio y tengo que admitir que aprendo un montón de lo que estoy leyendo. Y no olvidemos que los sacerdotes católicos también son eruditos en el Antiguo Testamento y también Jesucristo era un gran sabio y erudito del Antiguo Testamento. Él dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, y la ley es el Antiguo Testamento. Entonces, vamos al tema de hoy, que es la porción llamada Shoftim, que quiere decir jueces en hebreo. Esta porción se encuentra en el libro Deuteronomio 16 y comienza en el versículo 18. Si hablamos en hebreo, va a ser el libro Bamidbar, que no quiere decir Deuteronomio, pero bueno, ya lo he explicado un montón de veces, así que no lo voy a explicar de nuevo aquí. Entonces, vamos a leer en hebreo cómo comienza esta porción llamada Shoftim, que es jueces. Les voy a leer las primeras frases en hebreo y luego, por supuesto, voy a traducir. Dice así: Shoftim veshotrim titen lecha bechol shearecha asher Adonai Elohecha natan lecha leshiftecha ushaftu et ha'am mishpatei tzedek. Entonces, el primer versículo dice: jueces y guardianes o policías te darás a todas tus entradas que Dios te dio. Y yo en el video anterior ya hablé de esta porción y hablé de esta frase exactamente porque nosotros podemos entender a nivel literal, que es lo que no hay que hacer, y pensar que la Torá nos está diciendo que en las entradas a las ciudades o los pueblos en esa época había que poner jueces y guardianes. Pero la frase dice: jueces y guardianes te pondrás. No dice pondrás en las ciudades o en las entradas. Dice te pondrás en tus entradas. O sea, te está hablando a ti. ¿Y a qué se refiere la Torá con esas entradas? Está hablando de nuestros sentidos. Las entradas son los ojos, los oídos, el olfato, el tacto, el gusto. Es decir, que las entradas son nuestros sentidos. Y aquí viene el motivo número 2 por el cual permitimos que entren entes demoníacos dentro de nosotros y nos posean. Aquí está la razón número 2. Los vicios que están siempre conectados con nuestros sentidos. Por ejemplo, un vicio que tiene que ver con el sentido del gusto es el alcohol. Ese es uno de los peores vicios que abren una puerta a que entes muy oscuros entren en nosotros. Podemos también ver esto desde hasta la medicina china. En la medicina china se habla de que el alcohol, por ejemplo, tiene una especie de demonio muy, muy poderoso detrás que rige sobre el alcoholismo y es uno de los peores demonios que existen. Eso lo dice la medicina china. O sea que hasta a nivel médico ya se sabía esto hace miles de años. Por ejemplo, también podemos hablar de los carbohidratos, del azúcar refinada, de las harinas refinadas, que si hablamos a nivel fisiológico sabemos que hasta generan parásitos, o sea, alimentan parásitos físicos que están dentro de nuestro intestino y hasta pueden llegar a nuestra mente porque las harinas refinadas generan una inflamación en la mente y por supuesto que generan una tremenda adicción porque son esos parásitos que están pidiendo más y más carbohidratos refinados los que hacen que vayamos a comer esa comida tan nefasta. Pero tenemos que entender que esos parásitos tienen su lado también espiritual y son esos entes demoníacos. Porque puede parecer que simplemente tenemos ganas de comer cosas que son muy malas, que son dulces, pero es un ente espiritual el que está empujándonos a eso. Lo mismo, por supuesto, con el alcohol y ni que hablar de las drogas. Por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día fuma marihuana pensando que es algo muy leve y que hasta es saludable,
pero ahí también hay entes demoníacos detrás, porque también si estudiamos a nivel de plantas medicinales, etcétera, estudiamos chamanismo, medicina china, etcétera, vamos a ver que ellos mismos nos explican que las plantas también tienen un ente que las rige, un ente espiritual que tiene un poder muy grande. Por eso, por ejemplo, cuando ciertas personas toman algún tipo de planta o hongo alucinógeno, están abriendo una puerta a que los posea ese ente. Por eso es que tienen esas experiencias paranormales o de conciencia alterada. Y así es como se generan las adicciones. Porque lo que tenemos que entender, tal como expliqué en el video anterior, cada vez que nosotros damos consentimiento a que entre uno de esos entes espirituales y nos posea, sea a través del alimento, sea a través de drogas, de alcohol, ese ente nos va a cobrar eso que nos ha dado de forma momentánea, es decir, nos va a pasar factura, tal como al hablar la última vez sobre el tema del ocultismo, el hecho de que mucha gente va a pedir consejo en lecturas de tarot, astrología, etcétera. Cientos de personas que son ustedes me han escrito abajo en los comentarios que luego los resultados siempre fueron nefastos, que siempre les generó dolor, sufrimiento, y quiero agradecer a todas esas personas que tuvieron la honestidad y sinceridad de reconocer que es así. Yo lo reconozco también como persona que en el pasado fue muchas veces a este tipo de cosas y que al final los resultados fueron nefastos, porque cada vez que nosotros recurrimos a este tipo de cosas es como si quisiéramos acortar el camino, es decir, en vez de trabajar en nosotros para generar una conexión con Dios, con el uno, que eso va a través de nosotros, a través de nuestra intuición, pero requiere trabajo. Nosotros queremos acortar el camino, es decir, es el ego de la persona el que desea ya mismo una respuesta o que alguien le lea el futuro, etcétera, porque no hay paciencia para esperar al tiempo de Dios. Es decir, dejar que las cosas se desarrollen en su forma correcta y natural. No, nosotros queremos ya. Y también queremos que alguien nos diga cosas sobre otras personas, cosas que quizás no tendríamos que saber. Entonces, ahí sí se conecta con entes que ven esas cosas, pero son siempre entes del lado oscuro. Jamás va a ser un ente que se podría decir de luz, porque los entes de luz saben que no se puede intervenir con el libre albedrío de una persona. Entonces jamás te dirían ni el futuro, ni se meterían con otra persona revelándote cosas. Esas son leyes divinas que no se pueden violar. Solamente los que hacen eso son los entes oscuros. Entonces, hoy entendemos que las entradas son nuestros sentidos, que a través de ellos nosotros tenemos el potencial de abrir la puerta a todos estos entes también, y quizás vamos a tener un placer momentáneo, pero luego va a llegar el dolor y el sufrimiento. Y ahí es donde yo quiero preguntarle a mi querida audiencia, ¿alguno de ustedes puede contar que se ha liberado de algún vicio y que puede reconocer que ese vicio no fue algo bueno en su vida? Porque yo conozco gente que, por ejemplo, cree que fumando algún tipo de planta es algo que les hace bien y creen que solo les hace bien. Pero lo que hay que entender es que no, te puede hacer sentir un poquito bien, pero la cuenta, la factura que te va a pasar va a ser tan grande que tu vida va a entrar en un caos. Entonces yo de nuevo pido que ustedes compartan abajo para que vean que no es un invento mío esto, sino que es la realidad. Entonces lo importante, lo que hay que entender aquí es que no hay vicios que son leves y que el momento para comenzar a destruir esos vicios es ya mismo. No se puede esperar o decir yo lo controlo y cuando ya vea que la cosa se pone más seria, ahí voy a hacer algo. No, porque cada día que tú de nuevo das tu consentimiento a que un vicio entre en ti, estás hundiéndote más y más en el barro y te va a ser mucho más difícil salir. Y otro vicio que quizás les va a sorprender es el vicio que entra a través de los ojos. Y no voy a hablar necesariamente de muchas cosas que ustedes estarán pensando ya, que son claras y obvias,
Voy a hablar de un vicio que es muy popular y es ver la televisión. Porque cuando la Torá dice, pon jueces y guardianes en tus entradas, esos jueces y guardianes tienen que cuidarte de que no entre cualquier cosa a través de tus entradas. Pero por desgracia, durante el siglo XX alguien se ocupó de generar una sociedad en la que haya dentro de las casas un aparato llamado televisión que está prendido casi todo el día y que ni siquiera la mayoría de la gente decide prenderlo o decide lo que quiere ver, sino que simplemente consume los mensajes que recibe a través de la televisión de forma pasiva e inconsciente. Y eso es lo peor de lo peor. Y yo creo que no hace falta explicar demasiado de los estragos que ha generado en la humanidad estos últimos 4 años la televisión. Y sin lugar a dudas siguen intentando generar más estragos y más caos en nuestra sociedad. No me canso de decir que hay que terminar con ese vicio tan nefasto que es la televisión. Y también tener mucho cuidado con los mensajes que aparecen en las redes sociales, porque sin lugar a dudas la manipulación en ellas es extrema. Así que quizás sería una buena oportunidad para dejar de lado un poco todos esos dispositivos y salir a la naturaleza, mirar al cielo y quizás ver algo interesante, darse cuenta de cosas y empezar a tomar acción, empezar a hablar de lo que uno ve, empezar a cuestionar. Entonces, mi querida audiencia, eso es todo por hoy. Me gustaría, como siempre, que escriban abajo lo que piensan de lo que hablé hoy y también preguntarles si quieren que siga enumerando la lista de factores que hacen que abramos la puerta a entes oscuros que al fin y al cabo dominan nuestra vida y no nos permiten ser felices. Por último, como siempre, invitarlos a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo e en directo, hablando de lo que ocurre en el mundo hoy con libertad de expresión. Ahí van a poder interactuar conmigo directamente, hacerme preguntas y sin lugar a dudas me van a conocer mucho mejor. Antes de terminar, quería hacerles una pregunta también, porque mucha gente me escribe abajo, quieren que yo les recomiende una traducción al castellano, al español de la Torá hebrea, y yo la verdad que no puedo recomendar casi ninguna. Lo único que puedo recomendar es que aprendan hebreo, porque no se puede entender la Torá sin entender hebreo. Y aquí les hago una propuesta y les pregunto si les gustaría que yo haga un curso de letras hebreas para leer la Torá, para leer el Antiguo Testamento en hebreo y empezar de una vez a entenderlo y a ver qué dice de verdad. Y luego más adelante empezar a extraer los maravillosos secretos que están codificados en la Torá, pero solamente en hebreo. Entonces les dejo la pregunta a ustedes, ¿les gustaría que haga un curso para aprender las letras hebreas para leer la Torá? Díganme sí o no, así veo si lo empiezo a programar. Entonces, gracias por estar conmigo. Los dejo con mi brajá de Briut, Shalom, Ahavá, Shefa Shel Dvarim Tovim. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.